En un segundo, mi mundo se vino abajo cuando las duras e indiferentes palabras de mi esposo atravesaron el teléfono. ¿Por qué siempre te desmoronas cuando te necesito?, murmuró, aparentemente sin darse cuenta de la urgencia que me había llevado al hospital. Con la vida de nuestro hijo no nacido en juego, estamos aquí, muriéndonos de hambre, esperando tu pésima comida, y tú estás de relax en el hospital, continuó, mostrando ninguna preocupación. Declaró que estaba harto y que iba a salir a comer con sus padres, dejándome a mi suerte para encontrar mi camino a casa. Su ira atravesaba el teléfono, haciéndome sentir como si fuera culpable de esta situación desesperada. El miedo y la ansiedad me consumían, especialmente por la seguridad de nuestro hijo no nacido, a quien estaba tratando con todas mis fuerzas de proteger. No hace mucho, era una vendedora de cosméticos exitosa, conocida por mi dedicación y logros, con estantes llenos de premios. Me sentía orgullosa de mi trabajo, que me daba confianza y propósito. Conocer a mi esposo había sido un sueño hecho realidad, que condujo a un romance vertiginoso y un matrimonio. La alegría de descubrir que estaba embarazada fue seguida por una difícil decisión. Tuve que dejar mi trabajo para evitar el riesgo de un aborto espontáneo, todo por el bien del futuro de nuestra familia. Pero a medida que luchaba con los desafíos del embarazo, el apoyo de mi esposo parecía evaporarse. Su emoción inicial se convirtió en frustración. Incluso las tareas más simples se volvieron abrumadoras, y por más que intentara, nunca podía cumplir con sus crecientes expectativas. ¿Dónde está mi comida?, preguntaba, solo para burlarse de los simples sándwiches que lograba preparar. Dado lo nauseabunda que me sentía, sus palabras dolían. El embarazo no es una enfermedad, decía, desestimando mis dificultades, dejándome manejar todo sola. Este no era el hombre del que me había enamorado, ya no me acompañaba a las citas con el médico, y su empatía por las tareas del hogar que me costaban tanto no estaba por ninguna parte. Nuestro hogar, que antes se sentía lleno de amor y comprensión, ahora se asemejaba más a un campo de batalla. No solo luchaba por mi bienestar, sino también por proteger a nuestro hijo no nacido, aferrándome a la esperanza de que podríamos encontrar nuestro camino de regreso al apoyo y la conexión que una vez tuvimos. Quizás solo está agotado, intenté razonar. Recientemente había asumido un papel de mentor en el trabajo, lo que parecía estar estresándolo. Quizás por eso se había vuelto tan irritable y malhumorado conmigo. Seguía diciéndome que una vez que el bebé llegara, las cosas se calmarían y encontraríamos nuestro equilibrio como familia. Todo estará bien, susurré para mí misma, tocando suavemente mi vientre, tratando de mantenerme positiva a pesar de la tensión física y emocional que estaba sufriendo. Pero las cosas seguían empeorando entre nosotros. Para colmo, mis suegros comenzaron a aparecer de manera inesperada, aumentando mi estrés. Cuestionaban el estado de nuestro hogar y dudaban de nuestra capacidad para manejar las cosas una vez que el bebé llegara. A pesar de sus críticas, aún esperaban que los recibiera, exigiendo comida al instante. Sin estar preparada y abrumada, me sentía criticada por no cumplir con sus estándares. Cada visita terminaba de la misma manera, con mi esposo tomando su lado y dejándome sentir que nunca era lo suficientemente buena a sus ojos. Un día, después de que me enviaron a comprar víveres mientras estaba embarazada, colapsé por el esfuerzo. Desperté en el hospital, habiendo perdido el conocimiento por agotamiento. Afortunadamente, nuestro bebé estaba a salvo, pero los doctores insistieron en que me quedara unos días para descansar. Al ver llamadas perdidas de mi esposo, pensé que debía estar preocupado cuando no regresé a casa, pero cuando finalmente le devolví la llamada, esperando un poco de consuelo, me encontré con ira en su lugar. ¿Dónde has estado?, ladró, su voz afilada y fría, como si mi salud y la seguridad de nuestro bebé no significaran nada para él. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Colapsé en la tienda y me llevaron al hospital, expliqué, mi voz temblorosa. Me están manteniendo aquí unos días para observación. Esperaba comprensión, pero su respuesta estuvo llena de irritación. ¿Así que colapsaste y se supone que debo preocuparme? No contestaste mis llamadas. Eres tan lenta, estalló, ignorando la gravedad de la situación. Por favor, deja de gritar. No es bueno para el bebé. Intenté calmarlo, pero no le importaba. Estamos aquí muriéndonos de hambre, esperando tu horrible comida, y tú estás acostada en el hospital. Se burló. Dejó en claro que iba a salir a comer con sus padres, abandonándome a cuidar de mí misma. Su voz dura, carente de cualquier simpatía, me dejó tambaleándome. Terminé la llamada, las lágrimas fluyendo libremente mientras regresaba a mi habitación en el hospital, sintiéndome más sola que nunca. En ese momento, mientras la desesperación me invadía, escuché una voz familiar. ¿Estás bien? Al mirar hacia arriba, vi a Ellen,
una clienta con la que había conectado durante mi tiempo vendiendo cosméticos. Ella me ofreció una toalla, y su presencia trajo una oleada de alivio. «Ellen, eres tú», grité, agradecida por la amabilidad en su voz. Nuestro encuentro se sintió como un golpe de suerte, un recordatorio de que la compasión aún existía cuando más la necesitaba. Ellen siempre había sido más que una simple clienta para mí. Ella era una mujer que, después de soportar un desafiante divorcio, había perdido toda confianza en sí misma y dejó de usar maquillaje por completo. Recuerdo vívidamente el día en que me acerqué a ella en el mostrador de maquillaje, ofreciéndole ayudarla a probar algunos nuevos cosméticos. El cambio en su apariencia fue más que superficial. Marcó un punto de inflexión emocional para ella, un paso hacia la recuperación de su autoestima. Con el tiempo, Ellen se convirtió en mucho más que una clienta. Se convirtió en una amiga. Sin embargo, de la nada, 5 años antes de dejar mi trabajo, Ellen dejó de visitarme, dejándome preguntarme qué había sucedido con ella. Y ahora, aquí estaba, siendo una fuente de consuelo cuando más lo necesitaba. Esperaba volver a conectar contigo, Ellen, pero cuando regresé a tu antiguo trabajo y descubrí que te habías ido, realmente me sorprendí, dijo, con su voz llena de sorpresa y arrepentimiento. Lamento aparecer de repente. He estado en el extranjero por trabajo. Dirijo un negocio en el exterior y he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de regresar en un tiempo. Cuando las cosas finalmente se calmó un poco, hice el viaje a casa, solo para terminar aquí con apendicitis, explicó, riendo suavemente a pesar de la situación. Todavía está en las primeras etapas. Así que dicen que la medicación debería ayudar. Honestamente, si esto hubiera sucedido mientras estaba en el extranjero, las cuentas médicas habrían sido exorbitantes. Así que, de alguna manera, me alegra que haya pasado aquí, añadió Ellen, su sonrisa irradiando positividad. Su inesperada aparición levantó mi ánimo, y pronto comenzamos a recordar viejos tiempos. A medida que nuestra conversación se profundizaba, Ellen, siempre cálida y compasiva, preguntó suavemente, «No tienes que compartir si no estás lista, pero noté que parecías molesta antes. ¿Está todo bien?» Sintiendo la seguridad en la presencia de Ellen, le confesé las dificultades que estaba enfrentando con mi esposo y mis suegros. Tengo miedo de criar a mi hijo en un ambiente tan tóxico, donde podrían terminar siendo tratados de la misma manera que yo he sido. Y ahora, sin mi trabajo, la idea de vivir independientemente con un bebé se siente abrumadora. Para mi sorpresa, Ellen ofreció algo extraordinario. Resulta que tengo un apartamento que podrías usar. Administro varias propiedades en un terreno que heredé. Es un hermoso apartamento de 2 habitaciones, con baño privado, paredes a prueba de sonido y ubicado en un vecindario seguro con todo cerca, supermercados, una estación de policía y más. No tienes que preocuparte por pagar un depósito de inmediato. Puedes comenzar a pagar el alquiler una vez que estés de pie. Es un trato muy bueno. ¿Qué piensas? La generosidad y sinceridad de Ellen me hicieron reír con incredulidad. ¿Estás segura de que te importa ofrecerlo a tan bajo costo?, pregunté, abrumada por su amabilidad. Absolutamente, me aseguró Ellen. Confío en que cuidarás el lugar, y creo en ayudar a las personas cuando más lo necesitan. Eres más que bienvenida a quedarte allí, sonrió cálidamente, su compasión brillando. La oferta de Ellen se sintió como una salvación, no solo proporcionando refugio, sino la esperanza de un nuevo comienzo. Agradecida, acepté. Después de ser dada de alta por los doctores, dejé el hospital unos días después y me mudé directamente al apartamento que Ellen tan amablemente había preparado para mí. No volví a la casa que compartía con mi esposo. En cambio, abracé este nuevo comienzo en el acogedor apartamento de Ellen, aunque sentía un pinchazo de culpa por no poder pagar el alquiler de inmediato. Ellen desestimó mis preocupaciones con una risa ligera, insistiendo en que no había problema. Mientras mi esposo estaba en el trabajo, volví discretamente a nuestra casa para recoger mis pertenencias. Extrañamente, mientras empacaba, me di cuenta de cuánto de la casa realmente no se sentía como mío. El lugar, al igual que mi corazón, se sentía vacío. La ayuda de Ellen no se detuvo solo en el apartamento. También me presentó a un abogado con el que había trabajado antes, dándome el empujón final que necesitaba para solicitar el divorcio. La orientación del abogado trajo claridad y esperanza, y con cada chequeo médico confirmando la salud de mi bebé, me volví más fuerte en mi determinación. Un día, después de salir de una cita médica, me sorprendió ver a mi esposo esperándome. El pánico me invadió, pero, estando embarazada, no podía escapar tan rápido como quería. Él me confrontó sobre el abogado y la separación, agarrando mi brazo con fuerza. Me mantuve firme,
insistiendo en que toda la comunicación debía pasar por el abogado respecto al divorcio, la manutención financiera y los arreglos de custodia. Se negó a aceptar mi decisión, exigiendo que regresara a casa, mientras intentaba obligarme a regresar. Una joven intervino. Su nombre era Rebecca, y rápidamente me protegió de mi esposo. Su intercambio reveló que se conocían, y Rebecca no temía enfrentarse a él. Se negó firmemente a dejar que me llevara, advirtiéndole que llamaría a la policía si no se apartaba. Su resolución, y la mención de la policía, lo hicieron retroceder. Un alivio me inundó, y mis piernas se debilitaron. Rebecca me atrapó justo a tiempo y preguntó, ¿estás bien? La agradecí profusamente, explicando lo agradecida que estaba, sin dudarlo. Llamó a un taxi para asegurarse de que llegara a casa sana y salva, desestimando mis disculpas por causar problemas. Cuando le di mi dirección, se sorprendió al descubrir que vivía justo debajo de ella. Era una feliz coincidencia que éramos vecinas. Rebecca, con su naturaleza alegre y cariñosa, me dijo que trabajaba en la misma empresa que mi esposo. Había informado sobre su comportamiento inapropiado, lo que llevó a que lo reasignaran de su rol de mentor. George tenía la reputación de ser insensible con las empleadas, haciendo comentarios insensibles sobre sus vidas personales, mientras Rebecca compartía sus experiencias. No pude evitar relacionarme, sabiendo de primera mano cuán despectivo había sido durante mi embarazo. Durante las siguientes 3 semanas, Rebecca y yo nos hicimos grandes amigas, compartiendo comidas y charlas a menudo. Ella me informó que George había sido transferido a una subsidiaria después de múltiples quejas. Resultó que Rebecca era la hija de Ellen, otro giro del destino. Ellen, siempre empresaria, administraba varias propiedades, incluida la que ahora llamaba hogar. Me encontraba viviendo en el mismo apartamento del que George solía presumir que manejaba bajo la cuenta de Ellen, pero su comportamiento finalmente llevó a un cambio en su carrera. Después de enterarse de las acciones de George en el trabajo y su trato hacia mí, Ellen abogó por su traslado. Rebecca, decidida a manejar los problemas laborales de manera independiente, se sintió motivada a actuar al darse cuenta de que yo estaba conectada con ella. Con el aliento de su madre, Rebecca presentó todas las pruebas en contra de George, lo que llevó a su reubicación. Con un salario reducido y responsabilidades aumentadas, la posición de George cambió drásticamente. Ellen, con su vasta experiencia, me aconsejó mantenerme firme y no caer en ninguna simpatía que George pudiera intentar ganar, especialmente mientras finalizaba nuestro divorcio. Su orientación, basada en la sabiduría y la comprensión, me dio la seguridad que necesitaba, a pesar de que George se comunicó a través de mi abogado, expresando cuánto me extrañaba, cuánto lo sentía y lo difícil que se había vuelto su trabajo. Me mantuve resuelta en mi decisión, apoyada por el inquebrantable respaldo de Ellen. Finalmente, George aceptó el divorcio, acordando la manutención del niño y una compensación, que pagaría en cuotas. Sin embargo, el siguiente obstáculo fue lidiar con mis suegros, particularmente con mi suegro, que estaba excesivamente ansioso porque el bebé fuera un niño. Su entusiasmo se sentía ominoso, y pronto, los problemas que había anticipado salieron a la luz. Una tarde, mientras salía, mi suegro me agarró del brazo, habiendo seguido a Rebecca para encontrarme. Exigió que le entregara a mi bebé después del nacimiento, alegando que el niño era el heredero de la familia. Su agarre era fuerte y luché por liberarme. De la nada, una voz autoritaria le ordenó que me soltara, seguida de un rápido movimiento de judo que lo hizo volar. Resultó que Rebecca no solo era mi protectora, sino también una judoka de alto nivel con títulos nacionales, una habilidad que había perfeccionado para proteger tanto a ella como a su madre durante tiempos difíciles. Ella confrontó a mi suegro, reprendiéndolo por ignorar la mala conducta de George y tratar de controlar mi vida. Rebecca dejó en claro que interferir en mis asuntos era un gran error. Las sirenas sonaban cada vez más cerca y me di cuenta de que Rebecca había llamado por ayuda antes de intervenir. Mi suegra, que estaba esperando en el coche cercano, observó en silencio cómo la policía llegaba para arrestar a mi suegro. Sorprendentemente, después del incidente, mi suegra decidió divorciarse de él, eligiendo regresar al campo y comenzar de nuevo, libre de su dominio. George, al ver que su madre se iba, suplicó ir con ella, diciendo que estaba agotado por su estado reducido y la presión laboral. Sin embargo, ella lo rechazó firmemente. A través de mi abogado, mi suegra me envió una disculpa y dejó algo de dinero para el futuro de nuestro hijo, un gesto que reflejó su deseo de hacer las paces después de años de tensión. Ellen explicó que a veces, después de dejar un matrimonio, las personas intentan reparar el daño que han causado de las únicas maneras que saben. A pesar de mi sorpresa por su apoyo, agradecí su esfuerzo. Una vez que se finalizó el divorcio, di a luz a un bebé sano. Mi suegra,
ahora viviendo pacíficamente en el campo, se distanció del caos familiar. Al ser liberado, mi suegro descubrió que la casa familiar había sido demolida. Un acto final de mi suegra antes de su partida, sin lugar a dónde ir, se mudó con George, empeorando aún más la vida de George, lo que finalmente lo llevó a renunciar debido a su reputación manchada. A pesar de todo esto, la manutención del niño llegó de manera constante. Gracias en parte a la cuidadosa supervisión de Ellen y del abogado, Rebecca sobresalió en su trabajo, recibiendo reconocimiento y convirtiéndose en líder de equipo, admirada por sus compañeros. Los proyectos de Ellen, incluyendo propiedades dirigidas a mujeres y residentes extranjeros, florecieron. En cuanto a mí, una vez que mi hijo fue lo suficientemente grande, planeaba regresar al trabajo. Ellen me ofreció amablemente un puesto en su nueva tienda de cosméticos de lujo. Ella seguía siendo una fuente constante de apoyo, tratando a mi hijo como si fuera su propio nieto, y Rebecca nos visitaba a menudo. Su fuerza, amabilidad y generosidad me habían acompañado en mis momentos más oscuros, y prometí ser igual de fuerte para mi hijo, inspirada por las increíbles mujeres que habían moldeado mi camino. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente sorprendido.